Entonces, yo me presento, soy Tomás del equipo Les Things. Yo soy responsable del equipo de Madrid y estará también mi compañero Juan, que se encarga de la relación con las universidades, y está escondida, pero está Dulce, que se encarga de comunicar los vínculos y comunicar algunos documentos mientras hacemos esa presentación. Así que tenemos la suerte también de tener estas dos personas que están ahí ya conectadas y con el vídeo. Tenemos a Pablo Contreras, que es consultor y profesor en la EAE Business School. Y Hola. también Maus de Vicente, que es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias otra vez de estar aquí con nosotros hoy. Un placer. Vale. Encantado. Entonces, por los que no nos conocen, rápidamente lo que hay que saber es que nosotros lo que hacemos con la empresa Sphinx hace softwares para crear encuestas, hacer estudios y también analizar los datos, quali y quanti, ¿vale? La empresa Sphinx no es una empresa francesa, yo soy francés, que ya lleva 35, existe desde hace 35 años. Entonces, es una empresa que es muy presente en Francia, en las universidades, porque en su ADN Sphinx ha sido creado, este software ha sido creado para las universidades, porque el creador era un docente y no encontraba un software para la enseñanza de los métodos de investigación, así que con un amigo suyo la ha creado él para sus clases. Entonces, este software, pues, luego poco a poco pues, se ha desarrollado y ahora tiene más de 35 años ya lleva 35 años de creado, ¿vale? Hemos perdido eso y entonces yo estaba diciendo que hacíamos software para encuestas y análisis de datos, ¿vale? Este software, pues casi todas las universidades francesas la usan y poco a poco pues, se está desarrollando en el mundo y tenemos más de 50 usuarios. 50.000. Entonces, este vínculo que tenemos con las universidades lo queremos desarrollar también en España, en Latinoamérica, y proporcionar un buen servicio, unos buenos softwares para hacer encuestaciones, para hacer encuestas y para facilitar el enseñamiento de los métodos de investigación. Entonces, el software no solamente se usa para enseñar, pero se usa para otras cosas y es Juan que lo va a describir, ¿vale? Vale, pues yo estoy por aquí. Voy a hablar de los diferentes usos que para la universidad. Entonces, uno sería el aprendizaje de los diferentes métodos de investigación, análisis univariantes, bivariantes, multivariantes como clúster, regresión lineal múltiple, análisis de varianza. Ese sería pues, uno de los usos. Otro sería para la investigación universitaria. ¿Puede pasar? ¿No? Para el desarrollo por los TFG, los TFM, tesis doctorales, grupos de investigación propios. Yo conocía el software cuando estaba haciendo mi propia investigación, hace ya un poquito más de un año. Y bueno, yo tenía pues la necesidad de tener un gran alcance WhatsApp porque estoy viviendo en Australia un año y en Bulgaria otro año. Y también en América, en Latinoamérica, pues más de 3 meses que me encanta y quería pues tener una gran cantidad de tamaño muestral. Y una de las funcionalidades por las que conocí el software, que una de las pequeñas funcionalidades fue la capacidad multidioma. Entonces, pues ya lo conocí y pude desarrollar mi investigación de principio a fin con este software. Otro de los usos sería la encuesta de inserción laboral, que sería pues el desarrollo de estos indicadores de empleabilidad, que es muy útil y muy utilizado en las universidades porque, bueno, cuando acaba el curso, pues se lanza una encuesta de satisfacción, pero también tiene la gestión emailing, que es muy potente porque se pueden poner recordatorios automáticos, pues cada 3 meses, 6 meses, ya cada uno lo puede gestionar como quiera. Entonces, eso se utiliza mucho para después pues, enviar este emailing y después hacer pues, este indicador de empleabilidad
a los alumnos de manera automática. Y ya por último, una cosa nueva que, bueno, lleva poco tiempo y la hemos desarrollado, que sería pues, la evaluación de calidad universitaria, que sería para ver pues, la satisfacción estudiantil y la calidad pues, docente. Entonces, esto es un workflow que es una cadena de mando, que en diferentes perfiles pues, se pueden ver una serie de datos desarrollados con ese perfil. Esto lo vamos a hablar un poquito más dentro de 2 semanas, en un webinario de calidad universitaria que hemos desarrollado. Y bueno, que os invito y más o menos es para como ya pues, todo el tema de calidad en las universidades para tratar eso. Entonces ya pasamos a la siguiente página y nosotros pues desarrollamos software que, como ha dicho Tomás, para la creación y difusión de encuestas, tiene la capacidad del emailing, después lo de las redes sociales, el SMS con el código QR y también se pueden recopilar pues, datos de manera offline con escáner y con pues, tabletas o móviles de manera offline. También tenemos la parte de análisis de datos, que pues, tenemos tanto análisis de datos cuantitativo como cualitativo, entonces pues abarcamos los dos para cualquier tipo de investigación. Y ya por último tenemos la parte de visualización de datos, comunicación de resultados, que esto está integrado en la misma herramienta y a la misma vez que estás analizando los datos, pues vas creando tu informe, tu presentación, porque cuando estás, pues, los que me estén viendo cuando estén desarrollando una investigación, si soy alumno o profesores, pues al final la investigación, lo importante es la investigación, pero también presentarla, y esto pues, sobre todo destacamos la manera de que se pueden crear los dashboards, que son los informes interactivos que en una página o en pocas páginas puedes simplificar una gran cantidad de datos y lo mismo con la infografía. Entonces todo esto se puede hacer con la herramienta y una investigación pues de principio a fin pues se puede hacer con nuestra herramienta. Entonces eso pues, para mí, porque en toda mi carrera universitaria siempre he tenido que ir cambiando de una herramienta a otra y por primera vez pues he podido integrar una investigación. Cuando yo ya he pensado mis escalas o mis variables, pues hacer la encuesta, analizar los datos y pasarlos pues, al PDF o donde quiera, pues con la misma herramienta. Y bueno, esto sería por lo que nosotros disponemos. Entonces, otra de las cosas para las universidades que proporcionamos pues serían apuntes que están hechos por docentes, para docentes, ¿vale? Son apuntes teóricos pues, sobre las encuestas, las escalas, los tipos de análisis que tenemos de la herramienta son específicos para la herramienta y eso pues lo proporcionamos. También proporcionamos ejercicios y bases de datos de diferentes temáticas para poder probar la herramienta y jugar con las variables porque es muy fácil la parte de análisis de datos, que después la veréis, la capacidad de arrastrar y poder visualizarlo. También proporcionamos material audiovisual en YouTube y en otras plataformas que constantemente lo estamos pues, renovando para aquellas personas que pues, quieran hacer investigaciones más avanzadas pues, puedan lograrlo, y tenemos este material. Aunque también tenemos, ya por último, pues el soporte técnico para la gente que se quede estancada, pues que nos pueden contactar siempre, que nosotros pues somos muy proactivos en ese aspecto y nos gusta ayudar para que salgan pues, buenas investigaciones y buenos proyectos. Y este año hemos desarrollado un foro para aquellas personas porque la comunidad que se ayude entre sí y lo estamos fomentando en la página web. Y bueno, hasta aquí todo. Ya de paso a Tomás, que va a explicar un poquito pues, cada una de las herramientas de encuestación y de análisis de datos. Vale, muchas gracias, Juan. Entonces, la herramienta de gestión de encuesta, la verdad que no hay una, son dos. Son dos porque hay una que es más sencilla, más adaptada a un público que a lo mejor no tiene mucho tiempo para ser capaz de manejar la herramienta. Entonces tenemos una herramienta sencilla en línea, se llama Declic, y otra para investigadores, profesionales de las investigaciones, que se llama IQ, que se instala en un ordenador, que tiene muchas más opciones. Entonces vamos a ver por encima las dos herramientas. Primero empezamos con la que se llama Declic. Entonces, no sé si se ve bien, porque ahora he dejado el PowerPoint, se ve mi pantalla, ¿verdad? Hasta que nadie me diga que no, sigo. Entonces,
Un alumno, alguien que tiene la posibilidad de crear encuestas en Sphinx, tiene una cuenta así con muchas. Yo tengo muchos proyectos. Yo entro dentro de este proyecto que es sobre las redes sociales. Entonces, esa es la herramienta de clic en línea y aquí tengo la posibilidad de crear preguntas, etc. Entonces, para crear preguntas es muy sencillo. Yo aquí digo pregunta y aquí ya empezamos con la investigación que mande. Es usas redes sociales, por ejemplo, y aquí pues tengo como mucho tipo de pregunta aquí, cerrada, abiertas, matrices que son cuadras, y cada una tiene sus opciones. Entonces yo voy a primero usar esa y la gente usa redes sociales sí o no. Vale, la dejo. Puedo decir que esa pregunta es obligatoria, por ejemplo, y la dejo. Vale, está aquí. Voy a crear otra pregunta, que sería aquí pregunta. Y dime 3 redes sociales, por ejemplo. Y aquí entonces sería una pregunta que sería abierta, donde la gente puede expresar. Entonces, esa, por ejemplo, la voy a condicionar y voy a decir, esa quiero enseñar únicamente a la gente que dicen que sí, que usan redes sociales. Ok. Vale. Y así solamente saldría cuando la gente pues contesta eso. Si contestan eso, sale esa pregunta. Luego tiene otras opciones, tiene muchas opciones para convertirla en una encuesta que a veces puede ser un poco aburrida, pues con pictogramas, por ejemplo, esa que he dicho bien. ¿Qué redes sociales conoce? He puesto 3, pero podría poner más, y en cada una he puesto un picto. Y la gente pues tiene que pinchar el picto para elegir. Pero podría ser también arrastrar, así. Arrastrar, soltar una imagen. Y también pueden clasificar para tener la posibilidad de ordenar cuál prefiere, etc. También se puede hacer matrices así y se puede insertar visuales como, bueno, medias como imágenes, zona de texto, vídeo, para hacer que la encuesta sea como muy interactiva. Y luego a la hora de personalizar se puede aquí pinchar personalizar, cambiar los colores, etcétera, y poner como una imagen en el fondo, que aquí use esa, y se pone ahí al fondo. ¿Vale? Todo eso en línea. Y otra cosa que ha mencionado Juan es que se puede traducir la encuesta. Entonces, ahora la tengo en francés, en español, y si pincho aquí traducir, puedo decir la quiero del español al polaco, por ejemplo, o puedo elegir otro idioma. Tenemos como 40 idiomas y entonces voy a elegir, por ejemplo, el chino. ¿Vale? Y aquí tengo las traducciones, que si soy chino y hablo español puedo traducir, pero como no soy chino voy a poner traducir automáticamente y lo que no sabe traducir me lo dejará o yo puedo preguntar a un chino de revisar. Entonces luego me saldrá como un vínculo y la gente podrá elegir el idioma y encima todos los datos me llegarán en español. ¿Vale? Y una vez que está hecho eso, puedo ir a difusión y un alumno que ha hecho su encuesta puede difundirla copiando, pegando el vínculo o usando el emailing, que ahí puede ya escribir un mensaje, importar una lista de Excel con destinatarios y se mandará automáticamente con seguimiento, etc. Se puede difundir por redes sociales, código QR,
y también cargar en una aplicación móvil para hacer un campo fuera en vez de rellenar un papel. ¿Vale? Y todos los datos se almacenan, da igual el idioma, da igual el canal, en una base de datos que está aquí. Ahora no tengo ningún dato, pero cada vez que alguien contesta tendría una línea más. Ahora vamos a ver la otra herramienta que se llama IQ, que es la otra, la que se instala. Entonces la que estamos viendo ahora es súper poderosa, tiene un montón de opciones y entonces esta requiere un poco más de tiempo para manejarla. Entonces tiene como un acceso también a cuando se crea la encuesta, se puede modelizar y a mí me gusta mucho porque antes de crear la encuesta se puede como crear partes, decir, venga, voy a hacer una parte sobre el uso de la herramienta, de las redes sociales. Voy a poner pregunta dentro y ahí ya estoy creando un cuestionario, pero no estoy redactándolo, lo estoy estructurando. Entonces luego voy a decir, aquí es la parte, voy a renombrarla, aquí es la pregunta sobre cuántas veces la usa, etc. Entonces es mucho más fácil trabajar de esa manera y sobre todo impacta la estructura del cuestionario a la hora de redactar cada pregunta. Entonces voy aquí a redactar mi cuestionario y aquí tengo donde se hace el cuestionario. Es este cuestionario que mandé, es este cuestionario que difundí en la inscripción del webinario. Entonces, aquí tenemos, es muy parecido a Office. Entonces, aquí tenemos la lista de las preguntas, yo la tengo ya hechas. Aquí tenemos lo que se vería dentro de la pantalla del que contesta. Entonces, la diferencia muy grande es que ofrece una libertad muy grande a la hora de diseñar la encuesta. Entonces, aquí tengo una zona de texto que aquí escribí algo y lo puedo poner donde yo quiero. El logo de la empresa, el título, yo lo puedo poner donde yo quiero dentro de la página. Es como un PowerPoint que se transforma en un cuestionario. Entonces ahora es solamente texto, pero luego cuando voy a la página siguiente, tengo también la posibilidad de aquí de mover todas las preguntas. Vamos a volver a crear esa, por ejemplo. Y para crear una pregunta es insertar, pregunta. Y aquí tengo otra vez un montón de preguntas. Tiene más que la otra herramienta y cada pregunta tiene más opciones. ¿Vale? Entonces, aquí voy a preguntar, por ejemplo, aquí las redes sociales. ¿Es algo bueno o malo? Y aquí pues tengo las modalidades. Bueno, malo. O otro sí sería otra pregunta. Entonces ya lo tengo aquí y lo puedo poner donde yo quiero. ¿Vale? Y igual aquí voy a decir que esta pregunta la quiero enseñar únicamente a los que han contestado que sí que usaban redes sociales. Entonces voy a control, presentar únicamente sí, y digo, ahí sí usan, me han dicho que sí a la pregunta que usan las redes sociales. O podría ser multicriterio. Sí a esa pregunta y o a otra pregunta, etcétera. Entonces se pueden hacer filtros, condiciones muy avanzadas. Se puede hacer salto, reenvíos, condiciones de presentación, la vamos a ver. De las modalidades la vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenía una matriz, esa es la que hemos visto. Y esa pregunta, por ejemplo, en esa lista, ¿cuál conoces? Yo cambié la respuesta por pictogramas también. Entonces, primero, ¿cuál conoces? La gente tiene que elegir. Entonces, voy a copiar, pegar. Y digo, ahora me has contestado que conoce, por ejemplo, Facebook y LinkedIn. Pues voy a esa que, ¿cuál usas? ¿Cuál usas? ¿Vale?
Y aquí tengo la lista y voy a condicionar que cada modalidad, cada elección, cada red social sea condicionada al hecho que conocen por lo menos esa red social. Entonces voy a control, puedo ir una por una, Facebook, esa respuesta está condicionada al hecho que me hayan contestado que conocen a Facebook, sería así. Pero también se puede hacer de forma automática, generando aquí automáticamente todo. Entonces ya, ahora me saldrán únicamente los pictos que corresponden a las que conocen, que conozco yo. ¿Vale? Igual con esa tabla, así, con qué frecuencia, pues podría condicionar cada fila a las que he contestado anteriormente, que yo he dicho que sí que las usaba, ¿vale? Y, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, preguntar y la frecuencia, pues aquí, cuántas veces a la semana, etcétera, puedo cambiar la presentación y decir, quiero como botones y encima por cada una yo quiero que me diga cómo la usa. Voy a copiar, pegar esa pregunta y, por ejemplo, digo, las dos las voy a agrupar y ahora tengo una super tabla que tiene como cuántas veces la usa a la semana y encima cómo usa cada aplicación, cada red social, si la usas en tableta, móvil. Se podría editar también el formato para que sean botones o menú desplegable, etc. Entonces, otra cosa que a mí me parece muy interesante también es que a la hora de decir cómo usar redes sociales, podría ser botones, pero a lo mejor para cambiar de tipo de pregunta, hay otro tipo de pregunta que a mí me gusta mucho, es el tipo de pregunta imagen cliqueable. Bueno, otra que es muy interesante es subir documentos para hacer fotos, etc. Y entonces, por ejemplo, la gente tiene que expresarse y en vez voy a zonas cliqueable. Entonces, imágenes con zonas cliqueable. Y aquí he elegido una imagen, bueno, ya la tenía, y aquí delante corresponde a cada modalidad una zona. Y yo voy en la imagen, decir en qué parte corresponde a cada modalidad. Y eso da si tenéis un poco de imaginación, se puede hacer un montón de cosas. Entonces eso se hace para probar publicidades, los hay que tienen mapa del mundo y la gente en vez de decir de dónde vienen, pues pinchan una zona, se ve en la pista de esquí también, tenemos clientes que lo usan para eso. Tenemos también encuesta para los niños que a veces necesitan con su padre pues pinchar una zona y entonces lo hace todo mucho más atractivo que si fuera una lista de cosas que hay que leer, porque cada vez que hay que leer pues tenemos menos respuesta. Entonces tenemos luego este tipo de preguntas así y voy a terminar así porque no lo podemos enseñar todo hoy, que tenemos solamente una hora y luego vamos a ver la parte de análisis y ya tenemos la encuesta hecha, así la podemos ver, ¿vale? Entonces ahora voy a dejar a Maus que nos comente un poco su experiencia porque Maus lleva muchos años usando este software con sus alumnos. Muchas gracias, Tomás. Pues sí, la verdad es que llevo muchos años usando el software. Yo empecé usándolo más que por la docencia, por la investigación, pero bueno, de eso os hablará Pablo después. Pero lo cierto es que buscaba un software que me permitiera, también lo ha comentado antes Juan, no tener que estar pasando de una herramienta a otra, un software con el que yo pudiera diseñar el cuestionario, recoger datos, analizar, porque los que nos ha
tocado pasar por eso sabemos lo complejo que es. Y bueno, antes no era como ahora Sphinx tiene una página web maravillosa, los tiempos han cambiado, con muchísimos vídeos, con muchísima visibilidad, y la verdad es que es fácil darse cuenta de las capacidades que tiene el software y de lo intuitivo que es. Quizá entonces no lo era, pero bueno, mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que era una gran herramienta para trabajar. Y cuando acabé aquel proyecto, independientemente de que siguiera con otros, lo que me pareció es que además era una herramienta fabulosa para los alumnos. A veces es difícil motivar a los alumnos, convencer a los alumnos para que estudien sobre todo estas herramientas un poco más técnicas como la estadística, y muchas veces además ellos tienen la idea de que todo lo que hacemos en clase es muy teórico. Así que pensé que por qué no empezar a trabajar con ellos, con las herramientas que nos proporcionaba Sphinx. Claro, para mí era una manera de que ellos fuesen capaces de hacer encuestas, de analizar las encuestas, y que lo que ellos estaban haciendo fuese bastante más parecido a la realidad que un ejercicio de clase. Para empezar, está la posibilidad de difundir las encuestas, sobre todo a través de Internet. Lo habéis visto todos los que os habéis inscrito en el seminario. Es muy fácil llegar a la gente. No te vas a coger el papelito y te vas a ir a la puerta del metro, que también, si tú quieres, o si quieres a alguien llamar por teléfono, también. Es decir, te va a permitir tener muchas maneras de acceder a los posibles encuestados. Claro, esto para los estudiantes era una verdadera ventaja. Para ellos, además, es increíble ver que según vas recogiendo la información, esa información va apareciendo en la base de datos. Entienden lo que es una base de datos, tienen toda la información allí dispuesta y pueden además hacer los análisis bien de una forma muy sencilla o de una forma muy complicada. Me explico. Una de las ventajas que tiene esta colección de programas, porque en realidad es una colección de programas, como decía Tomás, desde el más sencillo, que es de clic, hasta el más complejo, que es IQ, es que tú puedes empezar con unos alumnos que tienen una base de estadística muy sencilla, tienen un nivel de estadística muy bajo, son capaces de hacer análisis univariantes y análisis bivariantes y ya, pero ellos, estos alumnos con el de clic, son capaces de hacer estudios pues francamente interesantes, son capaces de estructurar, entienden además que esto es fantástico para ellos, conciben todo el proyecto desde el principio hasta el final, entienden qué es lo que van a analizar y, en consecuencia, cómo tienen que pedir la información, que si no, para ellos eso es como dos mundos diferentes, o bien analizan información o bien la piden, pero tienen un poco también la idea de que la pide otro, y entonces cuando van a analizar las cosas pues no la encuentran con sus propiedades debidas. Entienden cómo proporcionar análisis que sean fáciles de entender, cómo manejar gráficos, cómo manejar tablas. Simplemente con de clic, las tablas bidimensionales o los gráficos de análisis de correspondencias simples, que aunque ellos no entiendan todavía qué es lo que hay detrás, sí que entienden el sentido en el gráfico. Es decir, pueden hacer ya con unos conocimientos estadísticos muy básicos, análisis suficientemente interesantes. Y vuelvo a repetir, son capaces de hacer un proyecto desde el principio hasta el fin. Conciben el proyecto desde que empiezan a plantear las cuestiones, entienden perfectamente cuál es el proceso del
lo que tradicionalmente todos llamamos el trabajo de campo, lo que es difundir la encuesta, lo que es recoger los datos, pero todo esto sin mucha dificultad. Declic tiene una ventaja muy grande a nivel de enseñanza, y es que es un programa que trabaja en red. Entonces, ellos lo tienen, bueno, nuestra universidad la verdad es que en esto hemos avanzado mucho en los últimos años. Los alumnos pueden trabajar con el software que trabajan en el aula, también en su casa, pero cuando yo empecé a enseñárselo, pues no era así. Si estabas en el aula de informática, tenías las herramientas de la universidad, si estabas en tu casa, no. Entonces, Declic tenía la posibilidad de, tú entrabas en tu cuenta y podías trabajar desde cualquier sitio. Esto permitía que avanzaran en sus trabajos y que realmente hicieran trabajos de calidad. Además, como era muy sencilla de aprender, vuelvo a repetir, iban aprendiendo poco a poco. Pero estos alumnos a los que les habías dado clase cuando tenían un nivel muy bajito de estadística, pues luego llegaban y hacían un máster o hacían un trabajo fin de máster. Sus conocimientos de análisis de estadística ya habían mejorado, ya no se conformaban con un análisis univariante o con un análisis bivariante, eran capaces de hacer un análisis multivariante, y entonces ya sí tenían que hacer un análisis de correspondencias, un análisis clúster, un análisis en componentes principales, un análisis de la varianza, cualquier tipo de análisis multivariante. Y entonces eran capaces, porque tenían la filosofía y conocían Declic, de pasar a IQ. Efectivamente es más complejo, pero como ellos ya vienen de esa filosofía, ese paso no les cuesta tanto. Es más, normalmente para ellos, así como para los que tienen un nivel bajo, es muy gratificante. Para los que tienen un nivel bajo, cuando usan, por ejemplo, Declic, es de verdad altamente gratificante. Ellos ven que han sido capaces de hacer cosas interesantes. Todos estamos acostumbrados a ver publicados en los periódicos los resultados de encuestas, y la idea que tiene un alumno es: eso yo también lo puedo hacer, y yo lo puedo hacer con Declic. Bueno, pues cuando luego además llegan a IQ dicen: bueno, es que yo puedo hacer esto y muchísimo más. O sea, ¿cómo es posible que no se le saque mucho más partido a los datos? Y además ahí, aparte de hacer una encuesta, yo puedo importar mi base de datos y hacer los análisis pertinentes. Con lo cual estoy en un mismo contexto y con una misma herramienta haciendo muchísimas cosas. Se convierte en mi herramienta. Luego hay una cosa buenísima de los softwares de Sphinx, y es la calidad que tienen en los gráficos. Eso es una cosa que yo desde luego destaco frente al resto de softwares. Pero como digo, es la satisfacción del alumno. Realmente es increíble. O sea, se dan cuenta, primero, de que lo que les enseñamos no se queda en el plano teórico, que pueden hacer estudios, y a estudios de mucho valor y de mucho fundamento, y que si ellos en un momento determinado no pueden hacer una encuesta más representativa es porque no tienen acceso a los contactos de posibles encuestados, pero que ellos son capaces y lo pueden hacer. Y después, cómo las herramientas de Sphinx van evolucionando con el alumno en su aprendizaje. Cuando el alumno va conociendo, teniendo más formación estadística, va cambiando de herramienta y va siendo capaz cada vez de profundizar en los análisis. Y de nuevo, vuelvo a repetir, la satisfacción del alumno es muy grande. Si yo algo siempre digo es como los alumnos siempre te dicen: madre mía, si yo hubiera tenido esto antes, hubiese sido capaz de hacer muchas más cosas. Además, esto les permite ver realmente para qué sirven las herramientas estadísticas que se les explican, ponerlas en práctica, y eso hace también que se produzca un cambio de ida y vuelta entre la teoría, que a veces parece totalmente abstracta, su aplicación práctica a través del software, y la comprensión después de la capacidad y la potencia, el para qué y el cuándo podemos usar esas herramientas estadísticas. Y es más, si todo eso le unimos que ahora
las herramientas tanto de Qlik como IQ nos permiten hacer análisis cualitativos y análisis cuantitativos, bueno, pues entonces ya es el ciclo completo, ¿no? Ahora hay muchos análisis textuales, muchos análisis de opiniones y yo no conozco, pero bueno, no hay herramienta como Sphinx que te permita hacer todos esos análisis cuantitativos clásicos con un análisis cualitativo de calidad, dejando texto abierto, respuestas abiertas, que puedan ser analizadas de una manera rigurosa. Y de nuevo, pues eso le da una comprensión y una capacidad al alumno que de otra manera es muy difícil de transmitir. Así que, bueno, pues simplemente transmitiros esto. Yo la verdad es que llevo mucho tiempo usando la herramienta y la sigo usando porque realmente creo y el tiempo me demuestra que funciona. Y bueno, pues mucho más. No quiero tampoco enrollarme mucho, como se suele decir. Creo. Tomás, ¿no se te oye? ¿Estás escuchando? Perdona. Bueno, lo siento, el micrófono. Muchas gracias, Maus, por tu testimonio. La verdad que te agradezco mucho. Entonces, como estabas comentando, Maus, que que te gustaba la parte de análisis, pues lo que vamos a ver ahora mismo. Y aprovecho para decir que hay una parte de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, está Dulce, mi compañera, contestando al mismo tiempo que estamos hablando. Así que ahora vamos a ver la parte de análisis. Entonces, la parte de análisis se llama DataView, ¿vale? Entonces, yo vuelvo para que sepamos dónde estamos, ¿vale? Entonces, aquí tenía mi encuesta, la difundí, gracias a vosotros, la difundí también a otros compañeros de Francia, y tengo datos. Entonces, los datos están aquí alojados en la parte de datos en línea, y ahora pasamos a la parte de DataView. La parte de DataView es una herramienta en línea, y la vamos a ver ahora. Entonces, cuando empezamos no hay nada, pero claro, yo anticipé y he hecho algunas cosas primero para que no empecemos con nada. Eso es DataView, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la lista de las preguntas que corresponden todas a las preguntas que hemos creado o en Qlik o en IQ, ¿vale? Entonces, cada vez que he hecho una pregunta, se ha añadido, ¿vale? Y claro, detrás de cada pregunta ahora son datos, son respuestas y se trata de analizarlos. Entonces, aquí en esa zona, igual que pasaba eso con la parte de encuesta, todo lo que se ve aquí es lo que se ve en el informe. Un informe que luego se puede exportar al PowerPoint, al Word, a Excel, etcétera. Se puede exportar también aplicando filtros. Se puede aplicar se me olvidó la palabra. Se puede aplicar un reequilibrio, entonces se puede ponderar los datos. Y entonces ahora vamos a ver cómo crear este informe, que puede tener una pinta de informe, pero también puede tener un diseño de dashboard o de infografía, ¿vale? Tiene mucha libertad. Entonces, aquí en la página 1, pues ya he hecho yo, aquí con el plus, he puesto imágenes y zonas de texto, ¿vale? Es lo único que he usado en esa página, pero como no tiene mucho interés a la hora de analizar, lo he hecho antes, ¿vale? Pues aquí lo he puesto, aquí he puesto un logo y aquí he puesto una imagen que he importado de mi escritorio. Entonces, ahora se trata de analizar. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, yo quiero saber quién ha contestado a mi encuesta. Entonces, primero tengo aquí la variable edad,
pues aquí la suelto en la página y me sale la edad media de casi 39 años, pero lo puedo ver de otra manera, como aquí se puede editar los tipos de gráfico que son adaptados al tipo de datos que tenemos. Entonces, aquí en este caso pues tengo esas clases que se han hecho automáticamente, que las puedo editar también para hacer en varias clases o con una personalización. Ahora quiero saber entre hombres y mujeres, entonces había una pregunta sexo, la suelto también aquí y aquí tengo mi gráfico. Entonces tengo el porcentaje, podría tener también el efectivo. Voy a dejar el porcentaje y voy a elegir otro tipo de gráfico que va a ser aquí. Voy a elegir un picto que corresponde a la respuesta, que son hombre y mujeres. Vale, pues la tengo aquí, pongo solamente así y la voy a dejar hacia arriba. Entonces, eso es otra forma de compartir los datos y que sean muy visuales. Y ahora, pues quiero saber de dónde viene la gente que han contestado. Entonces, tenemos mucho de España, mucho de Francia y de Latinoamérica. Entonces, quiero ver de esta manera, puedo tener el efectivo también, y si quiero agrupar todo lo de Latinoamérica, pues puedo, por ejemplo, agruparlo y decir, venga, yo quiero LATAM, por ejemplo. Y los pongo aquí, ¿vale? Y China, que no lo quiero ver por un ejemplo, ¿vale? Y así me sale los grupos, LATAM, España, Francia, y bueno, eso se me ha olvidado colocarlos, pero se puede editar el gráfico, ¿vale? Y otra manera de ver los resultados según el país sería de poner un mapa, por ejemplo. Entonces, entre todos los gráficos que hay que pinchar aquí mapa y puedo aquí decir, yo quiero, por ejemplo, Unión Europea, y aquí decir y así me salen los resultados en Europa, ¿vale? Y todo eso se actualiza cuando hay más respuestas, así que cada vez que alguien contesta, pues se actualizan estos resultados, ¿vale? Entonces, ahora había preguntas sobre la percepción de las redes sociales. Entonces, aquí era percepción de las redes sociales, entre bien, quisiera algo bueno, algo malo, puedo arrastrar y lo suelto aquí, ¿vale? Y yo voy a elegir otro tipo de gráfico y lo pongo así arriba. Y ahí había muchas afirmaciones sobre las redes sociales, y entonces yo también la voy a soltar aquí. Y si quiero ver, entonces tengo la proporción entre aquí más, si están de desacuerdo o acuerdo con las afirmaciones que yo ponía en el cuestionario que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, lo puedo ver de esa manera, pero también puedo verlo como una media, como he puesto una ponderación en cada respuesta y más alto es, más están de acuerdo conmigo, con las afirmaciones, ¿vale? Y si entonces aquí quiero ver si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, pues puedo usar la pregunta 41, que era el sexo, y la suelto encima, aquí en cruzar. Y aquí me tarda un gráfico con la diferencia entre hombres y mujeres. Y si yo quiero compartir este informe en línea, puedo añadirle algunas opciones para que sea dinámico. Entonces, si yo quiero que este gráfico filtre yo voy a escenario y le digo,
este gráfico va a filtrar este gráfico. Entonces ahora, solamente los que tienen una opinión malo, aquí está filtrado solo con los que tienen una opinión malo de las redes sociales. Y aquí, bueno. ¿Vale? Y se actualiza. Y si quiero enfocarme en los hombres o en las mujeres, pues también es dinámico. Ahora había también, bueno, eso voy a enseñarlo por encima, pero se puede hacer también grupos ahí en análisis avanzado, una K-media, una clasificación K-media. Entonces yo todas las afirmaciones las suelto aquí y digo, yo quiero grupos de gente que que se juntan, clasifican según las afirmaciones. Entonces, por defecto me hace X clases, pero puedo decidir también cuántas quiero, ¿vale? Y así puedo identificar, gracias a los resultados detallados aquí, que puedo exportar al Excel también, puedo ver estos grupos y también puedo crear una nueva variable con los 3 grupos y analizar quiénes son esos grupos. ¿Son mayores o son jóvenes? Según la sensibilidad de cada uno. Luego había una pregunta abierta. Una pregunta abierta es bastante, puede ser complejo analizarlo. Entonces teníamos la pregunta comentario. Y aquí la tengo, comentario. Era, ¿qué piensa de las redes sociales? Entonces la voy a soltar. No he hecho nada más que soltar la pregunta y la tengo aquí. Entonces, por defecto me sale una nube de palabras lematizada y aquí los comentarios que corresponden a la palabra también. Si quiero pinchar información, solamente me salen los comentarios que tratan de información, que tiene información. Luego, hay varias herramientas de opciones de análisis textual y semántico que no nos va a dar tiempo verla hoy, pero tengo el resultado de este análisis semántico para captar los temas de qué hablan la gente en la pregunta abierta. Y vamos a tener un webinario dentro de 20 días sobre cómo analizar los datos de preguntas abiertas. Pero lo que se puede hacer, luego lo que conseguimos es eso, los temas. Y yo, gracias al análisis manual o automático que he hecho, he sacado los temas de la pregunta abierta. Y ahora, por ejemplo, puedo cruzarlo con los países, hacer un análisis factorial y ver que, por ejemplo, los que vienen de Chile, Uruguay, pues hablan más de diversión, Colombia algo de utilidad. Podría ser también sobre la edad, que a lo mejor puede ser interesante también, y ver que, bueno, de 36 a 41, pues más una diversión, lo más mayores, pues lo ven más como algo utilidad, un medio de expresión. Entonces, eso es una parte de quali-quanti que permite sacar información de, a veces, una lista de respuesta enorme que no podemos hacer nada con ella. Luego, era la parte de, otra vez textual, era la parte de qué redes sociales conoce. Entonces, teníamos la notoriedad aquí, y eso es muy difícil a veces analizar, ¿no? Porque la gente se expresa Instagram, Facebook, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Dime 3 redes sociales. ¿Qué podemos hacer con eso? Porque a veces cuesta de tener una lista de palabras así, y ¿cómo vamos a analizar? Entonces sería en Excel contar cada una. Pues hay una opción para llegar de eso, pasar de eso a eso. Entonces aquí, análisis temático por diccionario. Yo he hecho ya algunos diccionarios, es decir, como grupos, y ya como se ve, la gente hace errores, no sabe escribir. LinkedIn cuesta mucho, WhatsApp también. Entonces la gente se expresa con varias palabras para decir lo mismo. Entonces aquí tengo TikTok, pues lo pongo aquí en TikTok. Instagram, lo pongo aquí en Instagram. Esto también Instagram.
TikTok otra vez con otra ortografía y Twitter, ¿vale? Y automáticamente me divide las palabras y yo llego a eso. Yo puedo saber que el 88% de la gente me da Facebook espontáneamente cuando le pregunto qué redes sociales conoces, ¿vale? Y eso, claro, se puede luego filtrar y también se puede cruzar. Como ya estoy viendo que el tiempo pasa, pues voy un poco rápido, lo siento, pero porque tenemos mucho que enseñar también. Entonces, ¿qué conoces? ¿Cuál conoces? Vale, entonces aquí tenemos eso y voy a poner una tabla y una cosa que se puede hacer y que a veces puede hacer que el informe sea más fácil de leer es en vez de poner como en la encuesta, como está muy relacionado a la encuesta yo he puesto pictogramas. Pues como he puesto en la encuesta, me salen los resultados. Entonces aquí pongo texto e imágenes y me salen todos los pictos que cargué en la respuesta de la encuesta. Y puedo igual cruzar con el sexo y me saldrá un porcentaje según el sexo también. Y eso, pues lo mismo, y lo único que he hecho, he puesto filtros dinámicos, entonces cuando pinchamos aquí, se puede actualizar. Entonces, si yo quiero enfocarme en la gente que son más de 48 años y que son mujeres, pues así se actualiza. Y si quiero poner un filtro que afectará todo el informe, yo lo puedo poner arriba, por ejemplo, el país, lo pongo arriba y ahora puedo elegir el país y enfocarme en Francia y eso me actualiza todo el informe. ¿Vale? Me voy a parar aquí por la parte de análisis, voy a dejar hablar Pablo, pero antes de terminar yo quería decir que he hecho una versión en línea, bueno, he hecho una versión de informe. Dulce, a lo mejor puedes compartir el vínculo con el grupo. Este vínculo ya yo lo puedo compartir. Lo vamos a ver cómo sale si yo fuera alguien que lo está consultando en línea y yo podría ver eso, lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Eso es lo que vería la gente si le comparto el informe. Y podrán filtrar, etc. Y se puede adaptar a los móviles también. Otra cosa que se puede hacer, si yo quiero hacer un informe que tenga más una pinta tipo infografía, pues yo cambio el formato y también se puede hacer este tipo de infografía así, para tener algo, todas las conclusiones de mi estudio la puedo poner aquí y se actualizará, ¿vale? Se actualizará, se podrá ver en línea, incluso se podrá filtrar si yo decido que se pueda filtrar. Y también se puede hacer uno tipo dashboard, ¿vale? Pues ya he hablado mucho y este tipo de dashboard también es muy, pues es todo dinámico, se puede pinchar los temas, ver los comentarios que corresponden al tema en cual he pinchado yo, etcétera. Entonces, solo hay que tener un poco de conocimiento y mucha creatividad porque se puede hacer un montón de cosas. Entonces, voy a dejar a Pablo comentar un poco su experiencia porque él ha hecho un informe, un cuestionario y un informe sobre el COVID-19. Entonces, Pablo, te dejo comentarlo, ¿vale? Te voy a compartir. Pablo, ahora. Hola, buenas tardes a todos desde España. Y bueno, bien, yo tengo que añadir no demasiado a lo que ya se ha dicho. Mi compañera Maus ha comentado las ventajas de poder utilizar, digamos, todo este sistema, que yo lo llamo más bien un sistema en el que se puede trabajar de manera integrada con diferentes aspectos de una investigación. Yo aquí tengo una triple faceta que plantear. Yo me dedico a la investigación de mercados y a la docencia también. Por tanto, en esos tres ámbitos
ámbito de la investigación de mercados, en el ámbito de la docencia como profesor y luego también como alumno, porque estoy cursando mi doctorado y también tengo que llevar a cabo actividades de investigación. Entonces, para mí el software sistema de Sphinx es un sistema extraordinariamente útil para los tres ámbitos. Yo la primera vez que vi el software, lo vi en funcionamiento, fue bueno, una especie de casualidad que me llevó al canal de YouTube que tienen ellos ahí preparado, que es muy recomendable porque ahí podemos ver cómo utilizan las posibilidades del uso de sus herramientas. Podemos ver allí cómo pues las prestaciones que ofrecen son realmente atractivas. Yo cuando lo vi pensé qué cantidad de tiempo me podría haber ahorrado en algunos proyectos que había llevado a cabo de haber tenido este software en aquel momento, porque yo, bueno, soy usuario de herramientas de investigación, pues quizás las más habituales o conocidas como el SPSS, la principal, y luego la combinas con otras herramientas y utilizas después también Excel como complemento. Bueno, evidentemente son herramientas interesantes, pero que tienen una serie de desventajas. Entre ellas, pues seguramente el hecho de que toda la parte de la usabilidad y la parte de integración de todas las diferentes herramientas necesarias para hacer la captación de los datos y luego la parte de análisis y representación de estos datos en un entorno visual, pues puede ser bastante laborioso. Y como decía, pues proyectos en los que había tenido que utilizar todas estas herramientas que me habían llevado pues una cantidad importante de tiempo y que al ver este sistema integrado pensé en todo el tiempo que me podría haber ahorrado. Así que, bueno, planteé la posibilidad de utilizar esta herramienta en un proyecto de investigación que me había pedido una de las escuelas de negocio en las que colaboro como docente, la que tengo quizás más colaboración, que es EAE Business School, que tiene un área de desarrollo de informes de investigación, efectos de divulgación. Y yo había llevado a cabo en este año tan complicado del 2020 2 estudios sobre el impacto del COVID-19 en estados de ánimo, hábitos y expectativas de consumo. Y estos 2 informes había hecho uno en marzo y otro en mayo. Ambos se hicieron pues utilizando unas herramientas, digamos, low cost, como sería el sistema de Google Forms para hacer encuestas, con el sistema de bola de nieve, es decir, que viralizando la encuesta conseguir el máximo número de respuestas posible, y a partir de ahí después analizar los resultados descargando los datos en un Excel, luego cargándolos en un SPSS, analizando los datos, haciendo extracción de los datos todo eso en PowerPoint, en fin, todo este proceso que era bastante laborioso. Cuando vi Sphinx, pues quise hacer el estudio, tercera oleada del estudio, que se llevó a cabo con datos de noviembre y diciembre, utilizando este software y utilizando tanto lo que sería el sistema de encuestas que ya ha comentado Tomás al principio, como toda la herramienta de análisis de datos que también acabamos de ver ahora actualmente. Y bueno, la verdad es que el resultado es muy satisfactorio. Realmente he podido disfrutar incluso del uso de una herramienta que te da una gran versatilidad en su uso. Voy a compartir pantalla y voy a enseñar algo de lo que se hace. Aquí, por ejemplo, tengo mi propia pantalla con lo que nos ha enseñado Tomás, en este caso con los resultados de mi estudio, en el que vemos, pues aquí, como hemos visto anteriormente, pues todas las variables que se han preguntado, muchísimas variables, se han conseguido en aproximadamente 1100, un segundito que lo voy a compartir, lo tengo también en formato PowerPoint, más resumido. Básicamente, pues lo que hemos hecho es, como decía, hacer este estudio. Este es el panel en el que nos aparecen todos los resultados y respuestas obtenidos, 1163 respuestas, con 178 preguntas. Es decir, ha sido, bueno, realmente un estudio pues muy exhaustivo con una gran cantidad de aspectos a analizar. Y bueno, se han analizado diferentes aspectos, tales como decíamos, estados de ánimo, y luego después cómo estos estados de ánimo y esta situación creada por el COVID-19 pues ha podido tener algún efecto y un efecto importante, por supuesto, en las expectativas de consumo, en los estados, en las previsiones de gasto y en una serie de comportamientos de compra que es interesante analizar para ver en qué medida toda esta situación ha impactado aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los gráficos que se han generado en el que se ve pues cómo ha evolucionado el estado de ánimo en diferentes momentos de la pandemia. No voy a parar mucho en esto, evidentemente. Aquí vemos una prestación muy interesante, de las que para mí son más destacables,
y es el poder cruzar datos de una manera tan sencilla como anteriormente nos ha enseñado Tomás. Aquí, por ejemplo, hay cruzados unos datos que básicamente lo que hacen es analizar en una escala de 1 a 10 perspectivas del sector profesional de los encuestados de futuro en función del sector profesional, que está aquí en la columna de la izquierda, y en función de la comunidad autónoma, con lo cual podemos ver diferentes valoraciones teniendo en cuenta ambos parámetros. Es decir, aquí lo que podemos hacer es cruzar datos y encontrar esta información de una manera que puede ser muy rápida y muy interesante. Tan rápida y tan fácil como antes hemos visto que ha hecho Tomás. O, por ejemplo, un gráfico como este, en el que podemos analizar pues, aspectos tales como afirmaciones que se plantean en las que se pide una escala de 1 a una escala de Likert, de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, está de acuerdo con estas afirmaciones que hacen. Como decía, esto es un trabajo que fue muy laborioso en las primeras 2 ediciones y que ha sido mucho más rápido y mucho más fácil de hacer en la tercera edición. Aquí simplemente estamos viendo algunos de los pantallazos de los outputs que se han generado con esta investigación. Ya vemos aquí que hay una gran riqueza además de contenido. También nos resalta, por ejemplo, los valores más significativos tanto por encima como por debajo que se obtienen con estos cruces de datos. Y esto también ayuda muchísimo, sobre todo a visualizar posibles combinaciones y posibles patrones que de otra manera serían más difíciles de visualizar. Es decir, yo este software lo he visto en muchas ocasiones que lo he estado utilizando como una manera de ver qué posibles combinaciones o qué posibles pautas, patrones de información podemos encontrar vinculando diferentes variables. Es tan sencillo como hemos visto de arrastrar y soltar, lo cual pues obviamente supone un ahorro de tiempo y de trabajo muy grande. Esto sería, por ejemplo, un análisis clúster en el que hemos clasificado a las personas en 2 tipologías de personas en función de unas respuestas dadas a unas preguntas. Y estas tipologías, pues vemos aquí que son los que llamamos escépticos y negativos y los que son los positivos. 2 grandes tipologías de personas en función de cómo valoran los cambios que el COVID está generando en la sociedad. Y aquí tenemos otra tipología basada también en un clúster, muy simple y muy fácil de hacer en cuanto a estados de ánimo, buen ánimo general o mal ánimo general. Evidentemente simplificando toda una cantidad importante de variables que se han utilizado para este tipo de investigación, ¿vale? Con lo cual, yo resumiendo, destacaría que las ventajas para el uso en investigación y docencia son, como antes también se han comentado, estas que vemos aquí. Una curva de aprendizaje relativamente corta, porque hay muchos factores, muchos elementos de este sistema que son muy intuitivos. La gran usabilidad del entorno gráfico que hemos podido comprobar anteriormente. La gran capacidad para explorar sobre la data obtenida, es decir, podemos explorar y ver muchas cosas que a lo mejor de otra manera sería difícil ver, con esta idea de visualizar, ¿no? Resultados obtenidos. Como decíamos, también permite hacer estudios de mayor nivel y profundidad que las herramientas gratuitas al uso. Si utilizamos otras herramientas gratuitas, pues nos va a costar mucho, o sea, o no vamos a poder hacerlo tanto como podemos hacer con este sistema. También para el tema de la docencia, yo puedo comentar que yo he compartido esto que habéis visto aquí anteriormente, este panel de datos, con alumnos míos en algunas clases, porque incluso hemos utilizado estos hallazgos de la investigación como material docente y ellos mismos, al ver las posibilidades de la herramienta, pues han quedado gratamente sorprendidos y deseosos de poder de esta herramienta que ahora pues en AI Business School se está acabando de cerrar un acuerdo para utilizarla también como herramienta para docencia. Es decir, que también vamos a poder disfrutar de esta herramienta como en nuestra docencia con las grandes ventajas que ya Maux ha comentado anteriormente. Por tanto, también ofrece una mejor experiencia docente, tanto para el profesor como para el alumno, y luego también he encontrado que es compatible con otras herramientas de investigación complementarias, lo cual también obviamente pues es una gran ventaja en mi opinión. Por lo tanto, yo diría que básicamente lo que tenemos que pensar es si esto realmente nos va a aportar un valor interesante en la investigación. Por mi parte, creo que sí. Yo en mi doctorado me propongo utilizar esta herramienta, los proyectos que tengo de investigación por delante, los papers que tengo interés en publicar. Y luego, pues estoy esperando también poder utilizar la herramienta como en la parte docente. Y espero que próximamente pues podamos utilizarla. Así que por mi parte, pues esta es la aportación que puedo
sobre mi experiencia personal como usuario de la herramienta. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, para tu testimonio. Antes de despedirnos, yo quería solamente recordar, bueno, primero doy otra vez a los dos muchísimas gracias por su colaboración. Muchas gracias, Juan, por tus explicaciones. Y yo quiero también invitar a los que quieren a un próximo webinario que será sobre un dispositivo de evaluación de la calidad docente en las universidades. Será el 24 de marzo a la misma hora. Y aquí tenemos aquí un esquema que lo describe, con los alumnos que contestan, los accesos según los profesores, los directores de departamentos, etc. Entonces será una presentación que voy a hacer con Juan y también otro muy interesante que vamos a hacer el 21 de abril sobre cómo analizar las preguntas abiertas y sobre todo en este primer webinario será sobre los temas. Vendrá otro sobre el análisis de sentimiento, es decir, la orientación de los comentarios y tal, pero nos vamos a enfocar sobre cómo analizar los temas, de qué hablan la gente cuando tenemos una base de datos grande, que sea datos importados, datos de encuesta, entrevistas. Es una herramienta completa con una parte automática y una parte manual. Entonces, eso lo veremos el 21. Y si queréis saber más, si queréis apuntaros a esta presentación, se puede rellenar aquí una petición. Ahí con el móvil se puede pinchar, pero también Dulce lo está comunicando también el vínculo en la parte de preguntas o del chat.